Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos la historia detrás de uno de los rostros más icónicos de la televisión mexicana, la triste vida y el final en los reflectores de Alicia Bonet, el rostro más bello. Hoy vamos a descubrir secretos que pocos se han atrevido a contar, desde los comienzos de su carrera siendo apenas una adolescente, expuesta a un mundo adulto demasiado rápido, hasta su ascenso como símbolo de belleza y pureza, una imagen que, paradójicamente, terminó convirtiéndose en una carga que ella misma no pudo soportar. Hablaremos de su matrimonio con Jaime Garza, marcado por intensas presiones mediáticas y personales, y de cómo su separación afectó profundamente su estabilidad emocional, llevándola a tomar decisiones que muchos consideraron dramáticas: su alejamiento progresivo de la televisión, su retiro silencioso, sin entrevistas, sin homenajes, desapareciendo sin explicación del ojo público. Algunos dicen que fue víctima de un sistema que consume y descarta a sus íconos femeninos, otros que ella misma eligió proteger su intimidad y la de su hija a cualquier costo. Exploraremos también cómo la industria la olvidó rápidamente y cómo su imagen, aunque alejada de las cámaras, sigue siendo recordada, debatida e idealizada por millones que todavía se preguntan qué habría sido de su carrera si hubiera permanecido bajo los reflectores. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Tu apoyo ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas y permite que podamos seguir creando vídeos que revelen historias ocultas y polémicas. Si deseas apoyar aún más, puedes usar la función Super Thanks y contribuir directamente al canal. Si no puedes, deja un comentario contándonos cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Quédate hasta el final del vídeo, porque la última revelación sobre Alicia Bonet te dejará impactado y cambiará completamente la manera en que la recuerdas. Prepárate para descubrir la verdad detrás del rostro que la televisión dejó ir en silencio. Número 1. Considerada una de las jóvenes más bellas de la televisión. Alicia Bonet fue considerada una de las jóvenes más bellas de la televisión mexicana en los años 70, pero detrás de esa apariencia perfecta existía un mundo mucho más complejo y lleno de contradicciones que pocos se atrevían a comentar. Su rostro angelical y su figura impecable la convirtieron en objeto de admiración inmediata, pero también en víctima de un sistema que valoraba la imagen por encima del talento, donde la belleza podía ser tanto una bendición como una condena. Mientras muchos la aplaudían por su estética impecable, otros la veían como un producto cuidadosamente moldeado por los productores y la industria para atraer audiencias, y se preguntaban hasta qué punto su fama dependía realmente de su capacidad actoral o simplemente de un rostro que la cámara amaba. Esta dualidad generó en torno a ella un halo de polémica. Algunos la veneraban como el símbolo de la juventud y la perfección de la televisión mexicana, mientras que otros sugerían que su ascenso rápido ocultaba manipulaciones detrás del escenario, favoritismos y presiones que la joven actriz tuvo que soportar para mantener su estatus. Su belleza no solo era admirada, sino que se convirtió en moneda de cambio, un elemento que definía sus oportunidades y limitaba sus papeles, confinándola a roles que enfatizaban su imagen angelical y restringían su desarrollo como intérprete completa. La prensa de la época, sin piedad, explotaba cada aparición, cada gesto, y los rumores sobre sus relaciones personales y profesionales alimentaban aún más la narrativa de una joven atrapada entre la adoración pública y las exigencias despiadadas del medio. Así, Alicia Bonet pasó a ser mucho más que un rostro bonito. Se transformó en un símbolo de la compleja relación entre belleza, poder y control en la televisión mexicana, una figura que despierta tanto admiración como controversia incluso décadas después, mostrando que detrás del brillo y los elogios existe siempre una historia de sacrificios, presiones y decisiones difíciles que el público rara vez percibe. Número 2. Su profesionalismo precoz. Comenzar su carrera siendo apenas una adolescente fue, para Alicia Bonet, un camino lleno de luces pero también de sombras que pocos se atreven a mencionar. Entrar en la industria del espectáculo a tan temprana edad la expuso a un mundo adulto, donde la presión, las expectativas y las oportunidades estaban teñidas de un matiz que no cualquier joven podría comprender ni manejar. La fama no es inocente y mucho menos para alguien que aún está en la búsqueda de identidad. Cada aplauso, cada cámara, cada mirada del público y de los productores llevaba consigo un peso invisible, una exigencia de madurez acelerada que no correspondía con su edad real. Mientras otros adolescentes vivían su juventud entre amigos y escuela, ella debía aprender a actuar, a sonreír para las cámaras, a sostener una imagen que parecía dictada por alguien más, y a enfrentarse a críticas que, muchas veces, podían ser crueles e injustas. Algunos la aplaudían por su profesionalismo precoz, pero otros criticaban que su infancia se había perdido en un escenario donde los adultos deciden sobre su futuro, su reputación y su valor, y donde la belleza se convierte en moneda de cambio más que en un talento a cultivar. Esta exposición temprana también la colocó frente a decisiones difíciles,
negociaciones complejas y ambientes donde los intereses financieros y el poder creativo podían atropellar su voz y su voluntad. En definitiva, Alicia Bonet no solo creció frente a las cámaras, se vio obligada a madurar en un mundo que nunca le ofreció un manual, y esa aceleración de su vida personal y profesional dejó cicatrices invisibles que marcaron la manera en que vivió su fama, sus relaciones y, finalmente, su retirada silenciosa del estrellato. Número 3. La belleza como prisión dorada. La belleza de Alicia Bonet fue, sin lugar a dudas, su sello más reconocido, pero también su mayor prisión. Desde los primeros años de su carrera, su rostro perfecto y su figura delicada fueron explotados por productores, directores y publicistas como un instrumento de marketing más que como un reflejo de su talento actoral. En muchas ocasiones, se la contrataba no por su capacidad para interpretar personajes complejos, sino por su imagen, por la promesa visual de dulzura, inocencia o perfección estética que podía atraer audiencias y generar publicidad. Esto generó un efecto perverso. Mientras otros actores eran valorados por sus habilidades y versatilidad, Alicia era constantemente encasillada en papeles que enfatizaban su belleza, reduciendo su crecimiento artístico y limitando la diversidad de roles que podía asumir. La industria, lejos de nutrir su talento, parecía más interesada en moldear un ícono que pudiera vender revistas, novelas y apariciones televisivas, ignorando la profundidad emocional y la capacidad interpretativa que ella poseía. Esta explotación estética no solo condicionó su carrera profesional, sino que también tuvo un costo personal: vivir constantemente bajo la presión de mantener una imagen inmaculada, de cumplir con expectativas de perfección física que eclipsaban cualquier mérito artístico. Muchos críticos y compañeros de escena llegaron a cuestionar si la fama que alcanzó era resultado de su arte o de una maquinaria que priorizaba la apariencia sobre la autenticidad, generando resentimiento y frustración silenciosa en la actriz. Su belleza, en lugar de ser un aliado para su crecimiento como artista integral, se convirtió en un estigma que limitó su libertad creativa, obligándola a luchar por un reconocimiento que a menudo le era negado no por falta de talento, sino porque el mundo prefirió admirar un rostro más que valorar su arte. Alicia Bonet, entonces, pasó de ser una prometedora joven actriz a un símbolo cuya imagen eclipsaba su capacidad, dejando claro que en la industria del espectáculo la belleza puede ser un arma de doble filo, tan seductora como destructiva. Número 4. Encasillamiento artístico. Se convirtió en una figura recurrente en telenovelas juveniles y melodramas familiares, pero detrás de ese éxito aparente se esconde una historia mucho más compleja y polémica. Lo que para el público parecía un ascenso natural y merecido, para algunos críticos y colegas del medio era un reflejo de cómo la industria mexicana explotaba la belleza juvenil por encima del talento real, creando íconos que podían ser moldeados, dirigidos, en muchos casos, controlados. Alicia Bonet no solo era la joven perfecta en pantalla, era la imagen cuidadosamente construida de la inocencia, la dulzura y la accesibilidad, rasgos que la hacían ideal para roles melodramáticos y juveniles, pero que al mismo tiempo la encasillaban, limitando su posibilidad de interpretar personajes complejos o retadores. Su rostro impecable se convirtió en una especie de sello de garantía para las cadenas de televisión, y su popularidad se tradujo en contratos constantes y papeles repetitivos, mientras otros actores con mayor versatilidad eran relegados a papeles secundarios. La polémica surge al analizar hasta qué punto su ascenso dependió de su talento y cuánto fue producto de una estrategia industrial que buscaba explotar un estereotipo de belleza joven, femenina y dócil. Algunos argumentan que su presencia constante en estas producciones creó un fenómeno casi monocromático en la televisión, un rostro que el público amaba, pero que los críticos veían como limitado, predecible, manipulado por la industria. Al final, su figura recurrente en telenovelas juveniles y melodramas familiares no solo consolidó su fama, sino que también desató debates sobre los límites entre éxito, explotación y construcción mediática, mostrando que detrás de la dulce imagen que muchos adoraban, existía una joven atrapada en un sistema que premiaba la apariencia más que la autenticidad artística. Número 5. Víctima del estereotipo de la chica perfecta. El público mexicano y latinoamericano se encandiló con la imagen de Alicia Bonet como el epítome de la pureza y la dulzura, un rostro angelical que parecía diseñado para transmitir inocencia y ternura en cada escena. Sin embargo, lo que muchos aplaudían y admiraban se convirtió, en realidad, en una prisión estética y profesional. La industria de la televisión, siempre pragmática y con mirada limitada, comenzó a encasillarla, ofreciéndole únicamente papeles que reforzaban esa imagen inmutable de chica perfecta, casi etérea, incapaz de transitar por roles que exigieran matices, conflictos o oscuridad emocional.
Mientras actrices menos reconocidas tenían la oportunidad de explorar personajes complejos, Alicia se encontraba atrapada en un patrón que la convertía en la heroína sin sombras, un estereotipo que limitaba su evolución, paradójicamente, su propio reconocimiento como artista. Cada casting que desafiaba esa percepción era rechazado o incluso ni considerado, porque la audiencia, acostumbrada a verla como símbolo de bondad y ternura, no estaba preparada para confrontar otra versión de ella. Esta expectativa impuesta por el público se volvió casi un contrato no escrito. Alicia debía ser siempre la inocente, la dulce, la figura que tranquilizaba y agradaba, mientras sus habilidades dramáticas más profundas quedaban invisibles. Para la actriz, esta situación fue doblemente frustrante. Por un lado, disfrutaba del cariño masivo y la adoración que le brindaba fama. Por otro, sentía que su potencial era subestimado, que su carrera estaba coartada por una narrativa pública que ella no había pedido pero que se le había impuesto. La paradoja es cruel, su rostro más amado y su reputación de pureza fueron también sus cadenas, convirtiendo la adoración del público en un obstáculo que la mantuvo lejos de papeles que podrían haber mostrado la complejidad, el conflicto y la fuerza interior que Alicia realmente poseía, dejando una sensación persistente de talento no explorado en la historia de la televisión mexicana. Número 6. El desgaste silencioso del amor. El matrimonio de Alicia Bonet con el actor Jaime Garza se convirtió rápidamente en uno de los enlaces más comentados y observados de la farándula mexicana, una relación que trascendió la intimidad para convertirse en espectáculo público. Desde el primer anuncio, la prensa y los medios de comunicación no dejaron de seguir cada gesto, cada aparición y cada conflicto, creando una presión constante que pocos podrían soportar. Lo que para algunos parecía un romance de ensueño, para otros era un terreno fértil de tensiones y escándalos silenciosos. Alicia, con su rostro angelical y su fama de joven promesa, enfrentaba no solo las expectativas de una esposa modelo, sino también la exigencia de mantener su carrera mientras navegaba la vida junto a un actor reconocido, conocido por su carácter fuerte y temperamento volátil. Las revistas y programas de televisión amplificaban cualquier disputa o comentario privado, convirtiendo pequeñas discusiones en titulares que ponían a prueba la estabilidad emocional de ambos. La relación estuvo marcada por intensidad, celos y la constante vigilancia mediática, un escenario donde cada sonrisa, cada gesto, cada ausencia era interpretada, analizada y juzgada públicamente, generando un desgaste silencioso que pocos llegaban a percibir. Para Alicia, esto significaba vivir bajo un microscopio emocional, donde su felicidad personal se medía en likes, comentarios y titulares, y donde la presión de ser siempre la pareja ideal la llevó a tomar decisiones difíciles sobre su carrera y su vida privada. Muchos críticos de la época insinuaron que esta relación, aunque romántica en apariencia, estaba cargada de manipulación mediática y expectativas irreales, y que la intensidad de la exposición pública convirtió lo que debería haber sido un matrimonio lleno de amor en un terreno donde la fama y la imagen pública dictaban las reglas del corazón. Incluso hoy, décadas después, su relación con Jaime Garza sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo la fama puede transformar la intimidad en espectáculo y cómo el amor puede enfrentarse a la presión implacable de los reflectores. Número 7. El matrimonio de intensas contradicciones y tensiones. El matrimonio de Alicia Bonet fue, para muchos observadores, una relación marcada por intensas contradicciones y tensiones que iban mucho más allá de la esfera privada. Desde el inicio, la pareja estuvo bajo el escrutinio constante de la prensa y del público, quienes no tardaron en señalar cada gesto, cada discusión y cada decisión como evidencia de un conflicto inevitable. Las dificultades no solo eran personales, derivadas de diferencias de carácter, de inseguridades o de la presión emocional que ambos cargaban, sino también profesionales. Alicia, reconocida por su imagen delicada y su talento limitado a ciertos tipos de papeles, enfrentaba la presión de mantener su carrera mientras equilibraba un matrimonio con un actor cuya fama y estilo de vida muchas veces competían con la suya. Los rumores indicaban que ambos debían lidiar con agendas incompatibles, compromisos mediáticos, expectativas familiares y la constante vigilancia de un público ávido de escándalos, lo que generaba un ambiente casi imposible de sostener. Para los críticos, el matrimonio se convirtió en un espectáculo paralelo a sus carreras. Cada desacuerdo privado podía ser interpretado como drama televisivo, cada reconciliación como estrategia mediática. Algunos señalaron que estas tensiones contribuyeron a decisiones profesionales precipitadas, papeles rechazados o ausencias prolongadas en proyectos que podrían haber consolidado su legado artístico. Otros afirmaban que la combinación de presión profesional y emocional acabó desgastando la relación, haciendo que los momentos de intimidad se convirtieran en negociaciones silenciosas de poder, control y expectativas incumplidas. El divorcio,
En 1989, no sorprendió a quienes habían seguido cada detalle, y muchos le interpretaron no solo como el fin de un matrimonio, sino como la evidencia de que la fama y las demandas del medio podían devorar incluso a quienes parecían predestinados a brillar juntos. En el fondo, esta historia refleja la brutal tensión entre vida personal y profesional, y como incluso el rostro más bello no está exento de conflictos intensos y públicos. Número 8. La relación cuento de ensueño del espectáculo mexicano. La relación de Alicia Bonet con Jaime Garza, que alguna vez fue vista como un cuento de ensueño del espectáculo mexicano, terminó abruptamente en divorcio en 1989 y el impacto sobre su estabilidad emocional fue profundo y duradero. Lo que para muchos era solo un trámite legal se convirtió en un episodio cargado de tensiones, intrigas y rumores que marcaron un antes y un después en la vida de la actriz. Algunos críticos afirmaron que el matrimonio había sido sostenido más por la imagen pública que por afecto genuino, y que su ruptura evidenció la fragilidad de un vínculo construido bajo la presión constante de los medios y de la industria televisiva. Durante años, Alicia fue retratada en revistas y columnas de farándula como la mujer dolida pero digna, aunque detrás de esa fachada se escondían noches de soledad, cuestionamientos internos y un desgaste emocional que la alejó de la televisión. Para los fanáticos, fue un golpe a su percepción de perfección. La actriz que había sido el rostro más bello se mostraba vulnerable, expuesta a la crítica y a la especulación constante sobre su vida privada. Algunos señalaron que la separación influyó directamente en su decisión de reducir drásticamente su presencia en medios y proyectos artísticos, mientras otros sugirieron que ella utilizó su retiro como una forma de protegerse de la presión mediática y del escrutinio público que había acompañado su matrimonio. Lo cierto es que aquel divorcio no solo terminó un vínculo sentimental, sino que alteró profundamente su camino profesional y personal, dejando entrever que detrás de la imagen de glamour y belleza había una mujer que sufrió, resistió y tuvo que reconstruirse, desafiando a un público que nunca había contemplado su humanidad más allá de la pantalla. Número 9. Desgaste emocional tras el divorcio. Después de la separación, Alicia comenzó a aparecer cada vez menos en la televisión, y lo que en apariencia podría haber sido un retiro natural pronto se convirtió en un tema de debate y especulación entre críticos, fans y la prensa sensacionalista. Algunos afirmaban que su desaparición era una consecuencia directa del desgaste emocional tras el divorcio, señalando que la intensa exposición mediática y la presión de ser considerada el rostro más bello habían dejado secuelas profundas en su vida personal. Otros, más cínicos, sostenían que su alejamiento no era más que una estrategia calculada a crear misterio, aumentar la nostalgia por su figura, de paso, negociar de manera más favorable futuras oportunidades profesionales o incluso contratos publicitarios, transformando su silencio en una herramienta de poder. Lo cierto es que cada aparición posterior era observada con lupa, y su ausencia prolongada generaba rumores, desde problemas de salud hasta conflictos con productores y colegas que no entendían su decisión de priorizar la privacidad. La polémica se intensificó porque, mientras muchos seguidores la recordaban con cariño, deseaban verla regresar a la pantalla, otros comenzaron a cuestionar si su retiro era auténtico o simplemente un acto de teatralidad, un recurso para mantener vigente su nombre en la memoria colectiva, sin someterse a las exigencias de un medio implacable. Así, la figura de Alicia Bonet dejó de ser únicamente un ícono estético para convertirse en un misterio que dividía opiniones. Admiración por su coraje de alejarse de un sistema que consume a sus artistas. Al mismo tiempo, escepticismo sobre sus motivos, generando un aura de polémica constante que todavía hoy envuelve su historia y su legado televisivo. Número 10. Vivió años marcados por escándalos. Mientras tanto, Jaime Garza, expareja de Alicia Bonet, vivió años marcados por escándalos, problemas de salud y adicciones que se convirtieron en noticia constante y en una sombra sobre su propia carrera, pero que también afectaron inevitablemente la percepción pública de Alicia. Cada recaída, accidente o comentario sensacionalista en los medios no solo ponía a Jaime bajo el escrutinio de todos, sino que automáticamente arrastraba el nombre de Alicia, asociándola a un ciclo de tragedias ajenas a su propia voluntad. Los tabloides y programas de farándula no dudaban en vincularla con los problemas de su ex, sugiriendo complicidad, indiferencia o incluso responsabilidad moral, cuando en realidad ella buscaba proteger su vida privada y la de su hija. Esta situación creó un escenario en el que su imagen, que antes era símbolo de belleza y talento, comenzó a mezclarse con rumores y tragedias, generando confusión entre fans y críticos. Se convirtió en un juego de percepciones donde el público cuestionaba hasta qué punto Alicia había sido víctima de las circunstancias o si había decidido distanciarse estratégicamente de un entorno que se había tornado tóxico. La polémica no solo radicaba en los hechos de Jaime,
sino en cómo la sociedad y la prensa transformaron cada error suyo en un reflejo sobre ella, amplificando rumores y construyendo una narrativa donde su nombre parecía siempre ligado al drama, aunque fuera injusto. Así, Alicia Bonet quedó atrapada entre el cariño de quienes la admiraban y la sombra de tragedias externas que, aunque no le pertenecían, definieron parte de la memoria colectiva sobre su carrera y su vida personal, reforzando la idea de que el glamour y la belleza a veces esconden realidades dolorosas, complicadas y mucho más humanas de lo que cualquiera quisiera aceptar. Número 11. Una decisión que para muchos resultó como polémica. Alicia Bonet tomó una decisión que para muchos resultó tan sorprendente como polémica: proteger a su hija del ojo público, alejándola de los medios y de toda exposición que podría haberla vinculado a la fama o al legado de su madre. En una industria donde los hijos de actores se convierten casi automáticamente en protagonistas de rumores, entrevistas y fotografías, su elección rompió con la expectativa de que la descendencia de celebridades debe estar siempre bajo escrutinio. Algunos críticos interpretaron esta postura como un acto de miedo sobre protección exagerada, llegando incluso a sugerir que Alicia estaba ocultando algo o que temía perder relevancia frente a la nueva generación de estrellas. Sin embargo, quienes defendieron su decisión destacaron que se trataba de un gesto de verdadera autonomía y sentido común: no permitir que la fama determinara la vida emocional de su hija, no exponerla a la presión de la industria y garantizarle la posibilidad de crecer sin la constante mirada pública. Esta acción, aunque discreta y silenciosa, provocó debates intensos entre fans y medios, que no podían entender cómo alguien con un rostro más bello podía renunciar a los reflectores de manera tan radical y al mismo tiempo proteger a su familia. La polémica también se centró en la paradoja de Alicia. Mientras ella misma fue un ícono de la televisión, capaz de generar adoración y atención masiva, eligió conscientemente alejar a su hija de ese mismo mundo, desafiando los cánones de la fama hereditaria y mostrando que detrás de la imagen perfecta existe una mujer capaz de priorizar valores sobre popularidad. Este gesto, tan simple en apariencia, se convirtió en un acto silencioso de rebeldía contra la industria, un recordatorio de que no todo lo que brilla debe ser compartido y que, a veces, el verdadero poder reside en decidir qué vidas se exponen y cuáles se preservan en la intimidad. Número 12. Perfección y belleza en la televisión mexicana. Alicia Bonet, que alguna vez fue celebrada como un símbolo de perfección y belleza en la televisión mexicana, comenzó a experimentar la fama no como un privilegio, sino como una carga que le pesaba cada vez más sobre los hombros. Lo que para muchos era un sueño hecho realidad: aparecer en portadas, recibir elogios constantes y ser reconocida en la calle, para ella se transformó en una presión insoportable, una obligación silenciosa de mantener una imagen que no siempre correspondía a su verdadera identidad. Cada entrevista, cada aparición pública, cada novela en la que participaba se convirtió en un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía, que su cuerpo, su rostro y hasta sus emociones estaban sujetos a las expectativas de productores, medios y fanáticos que exigían perfección constante. Esta presión, lejos de ser inspiradora, generó un desgaste emocional profundo: la ansiedad de no decepcionar, la sensación de que cada error sería amplificado y la percepción de que la industria la consumía lentamente. Mientras otros interpretaban sus gestos, sonrisas y silencios como glamour y sofisticación, Alicia sentía que cada aplauso era una cadena más que la ataba a un personaje idealizado, imposible de humanizar. Su retirada gradual del mundo artístico no fue un capricho, sino una reacción natural a un sistema que premia la apariencia pero ignora la fragilidad de quienes la representan. Para muchos, esta decisión fue incomprendida o criticada como falta de compromiso con la fama. Para quienes entendieron el contexto, fue un acto de valentía silenciosa renunciar a la luz de los reflectores para recuperar su vida, su privacidad y su paz interior, demostrando que detrás de un rostro admirado puede existir una persona real, con límites, emociones y la necesidad urgente de respirar lejos del espectáculo. Número 13. Su retiro repentino desató teorías sobre presiones internas de la industria. Alicia Bonet tomó una decisión que muchos consideraron incomprensible e incluso controversial en su momento: alejarse deliberadamente del mundo artístico cuando todavía gozaba de reconocimiento, juventud y posibilidades. En una industria donde cada día frente a la cámara equivale a relevancia, fama y contratos, su retiro silencioso fue interpretado por algunos como un acto de rebeldía y por otros como una renuncia inexplicable a un legado que apenas comenzaba a consolidarse. Pocos entendieron que detrás de esa decisión había más que simple cansancio. Existía una mujer que percibía el precio de la exposición pública, los sacrificios constantes, la presión de cumplir con estándares de belleza, imagen y perfección que se le habían impuesto desde adolescente, y que decidió poner un límite antes de que la fama consumiera su vida personal y emocional. Su alejamiento provocó murmullos,
críticas y especulaciones. Algunos afirmaban que había perdido ambición, que simplemente había sido desplazada por nuevas generaciones, mientras que otros aseguraban que se trataba de un acto estratégico, calculado para proteger su intimidad y la de su familia. Lo cierto es que, en un momento donde todo lo que se hace ante las cámaras se amplifica y se analiza, su desaparición del foco mediático fue un golpe al sistema que espera obediencia incondicional de sus figuras. Alejarse así no era solo un gesto personal. Era un mensaje silencioso, pero poderoso. La fama no lo es todo, y la vida detrás del lente puede ser más valiosa que cualquier reconocimiento público. Hoy, cuando se recuerda su carrera, se ve con claridad que su elección fue un acto de autodeterminación que incomodó, dividió opiniones y demostró que, incluso para el rostro más bello de la televisión, existe un límite que ni la industria ni la audiencia pueden exigir cruzar. Número 14. Su silencio prolongado alimentó sospechas de un veto encubierto. Muchos fanáticos no pudieron aceptar que Alicia Bonet desapareciera de la televisión sin previo aviso, y durante años buscaron respuestas, teorías y cualquier pista que explicara su abrupta retirada. Para algunos, su ausencia parecía un misterio cuidadosamente planeado, casi un acto de sabotaje contra los propios admiradores que la habían convertido en un ícono de belleza y talento. Para otros, era la evidencia de las tensiones invisibles de una industria despiadada que no perdona, que consume y luego olvida a quienes no están dispuestos a someterse a sus reglas. Las especulaciones iban desde problemas personales profundos, pasando por conflictos con productores y colegas, hasta una supuesta manipulación de contratos que le habría cerrado puertas de manera silenciosa. Los foros, revistas y entrevistas antiguas se llenaron de hipótesis. Había decidido alejarse para proteger a su familia o simplemente había sido desplazada por una nueva generación de rostros que la industria prefería promover. Cada aparición pública posterior era analizada con lupa, cada silencio interpretado como un mensaje codificado que nadie podía descifrar. La tensión entre la nostalgia de los fans y la frialdad de la industria se volvió evidente. Mientras ellos buscaban explicaciones y querían mantener vivo su legado, la televisión y los medios parecían decididos a hacerla desaparecer de la memoria colectiva. Y en ese vacío, su figura adquirió un aura casi mítica, un halo de misterio que alimentó rumores, críticas y teorías conspirativas durante décadas. Lo polémico no era solo que Alicia Bonet se hubiera retirado, sino que su desaparición revelaba el poder del espectáculo sobre las personas y cómo, incluso las más adoradas, podían ser invisibilizadas cuando decidían dejar de ser producto y reclamar su vida privada. Así, lo que para unos fue un retiro silencioso, para otros se convirtió en un enigma que hasta hoy sigue generando debates, indignación y fascinación. Número 15. Su silencio prolongado alimentó sospechas de que había firmado acuerdos de confidencialidad para ocultar tensiones con directores y ejecutivos. El retiro de Alicia Bonet de la televisión no fue un adiós espectacular. Ni un cierre oficial con luces y aplausos. Fue silencioso, casi fantasmal, y esa ausencia abrupta despertó una mezcla de curiosidad, nostalgia y especulación entre el público y los medios. Sin despedida, sin homenajes y sin entrevistas, su partida se convirtió en un misterio que todavía genera debate. ¿Se trató de una decisión consciente de preservar su intimidad o de un castigo tácito de la industria que, durante años, la había explotado y etiquetado únicamente como un rostro bello? La polémica se intensifica porque, mientras otros actores buscaban mantenerse en el foco con cada aparición, Bonet eligió el silencio absoluto, lo que algunos interpretaron como un gesto de dignidad y autonomía, pero otros lo vieron como abandono del público y de la carrera que la había consagrado. Su ausencia dejó un vacío en la memoria colectiva de la televisión mexicana y abrió espacio para rumores, teorías sobre disputas con productores, desacuerdos contractuales e incluso presiones personales que nunca fueron aclaradas. Esa decisión de desaparecer sin dejar rastro, de no dar entrevistas explicativas, de no recibir homenajes que parecían obligatorios para alguien de su estatura mediática, desafió las normas no escritas de la industria. Normalmente, el retiro de una figura icónica se celebra, se magnifica y se documenta. Alicia, en cambio, impuso su propia narrativa, forzando al público a confrontar la idea de que una estrella puede, simplemente, dejar de existir en los medios sin permiso ni aviso. Esta elección polémica también refleja la presión invisible que enfrentan los actores jóvenes, especialmente mujeres, cuya imagen es más valorizada que su talento. Su silencio puso en evidencia que la fama es efímera, que el reconocimiento puede ser fugaz, y que detrás del rostro más bello existe una persona capaz de decidir su destino, aunque eso incomode y desconcierte a todos los que alguna vez la admiraron. Número 16. Abandonó la fama justo cuando tenía más poder. Después de años siendo el rostro más admirado en la televisión mexicana,
Alicia Bonet tomó una decisión que muchos consideraron polémica: alejarse de los reflectores y refugiarse en el teatro y en la docencia artística, un mundo donde su fama no dictaba cada movimiento y donde podía reconstruir su identidad lejos del ojo público. Mientras algunos críticos la señalaban de desaparecer sin explicación y hasta de renunciar a un legado que podía haber explotado comercialmente, ella eligió un camino que pocos entendieron: formarse a sí misma y formar a otros, priorizando la pasión por el arte por encima de la exposición mediática. Este giro provocó murmullos en la industria. Hubo quienes insinuaron que su retiro era una maniobra estratégica para después regresar con fuerza, o que se trataba de una especie de castigo al medio que no la valoraba como merecía. Sin embargo, detrás de estas acusaciones se esconde una verdad más inquietante. La televisión y el cine habían convertido su rostro y su imagen en mercancía, y al decidir enseñar y actuar en escenarios más íntimos, Alicia rompió con la expectativa de que la mujer bella debe estar siempre a la vista, disponible y moldeable a las demandas del espectáculo. Cada clase, cada función teatral era una declaración silenciosa de independencia y autoridad artística, un mensaje implícito de que el talento no necesita ser mostrado en pantalla para tener valor. Algunos contemporáneos la criticaron por desaprovechar su fama, mientras que otros empezaron a entender que había algo más profundo en su decisión: un rechazo al sistema que había convertido su juventud y belleza en un contrato invisible de obediencia y rendimiento. Su retiro a estos espacios, lejos de ser una debilidad, se convirtió en un acto de poder. Demostró que podía existir fuera del mito y que su legado artístico no dependía de los flashes ni de los aplausos del público masivo. En el fondo, su elección sigue siendo polémica, porque cuestiona lo que la sociedad espera de las figuras femeninas icónicas y revela que detrás de un rostro admirado puede haber una mujer decidida a escribir su propia narrativa, lejos del control de los demás. Número 17. La perfección estética le robó su libertad creative. La imagen de Alicia Bonet como el rostro perfecto se convirtió en una carga más que en un privilegio, y lo que para muchos parecía un don natural terminó siendo una sombra que la perseguiría durante toda su carrera y aún después de su retiro. Desde sus primeros años en la televisión mexicana, la industria presentó como un ideal inalcanzable de belleza juvenil, delicada y dulce, pero esa misma imagen impuso límites invisibles a cualquier expresión de rebeldía. Cualquier intento de explorar papeles más complejos o arriesgados chocaba con las expectativas del público y de los productores, que la habían catalogado como símbolo de pureza. La perfección estética que la definía se transformó en una cárcel invisible, donde cada gesto era observado, cada error amplificado y cada elección de vida cuestionada. El espectador adoraba su rostro, pero la reducía a un objeto de admiración, sin considerar que detrás de esa apariencia existía una mujer con emociones, deseos y ambiciones que no podían ser mostradas sin riesgo de perder el favor público. Con el paso de los años, esta presión se intensificó. La prensa comenzó a comparar su rostro con estándares inalcanzables. Los comentarios de los fans eran implacables y los rumores sobre su vida personal la colocaban bajo una lupa constante. Su belleza, que un día fue la llave de su éxito, se convirtió en el motivo de su retiro parcial. Porque vivir bajo la expectativa de perfección continua es agotador y, en muchos casos, destructivo. El rostro perfecto que la hizo famosa se transformó en su sombra más temida. No podía envejecer, no podía equivocarse, no podía simplemente ser humana. Y esa sombra, oscura y persistente, explica en gran medida por qué Alicia Bonet decidió alejarse del foco público, porque a veces la fama y la belleza extrema no son un regalo, sino un precio que solo unos pocos están dispuestos a pagar. Número 18. La belleza se volvió prisión. La industria que un día la ovacionó la olvidó con rapidez, como si todo el cariño, los aplausos y los contratos que la habían catapultado al estrellato nunca hubieran existido. Alicia Bonet, considerada un símbolo de belleza y talento en su época, pasó de ser el centro de la atención mediática a un rostro que desapareció de los reflectores, sin explicaciones ni despedidas formales, y eso revela un patrón inquietante en el mundo del entretenimiento. La fama es tan efímera como volátil, y el aplauso del público puede ser retirado sin advertencia. Aquellos que antes la celebraban ahora miraban hacia otros rostros, nuevas promesas que podían llenar la misma pantalla y cumplir con los intereses comerciales de siempre, mientras que ella quedaba relegada a la memoria de quienes la recordaban con nostalgia. Este abandono rápido también expuso la crudeza de una industria que prioriza la rentabilidad sobre la lealtad y que no perdona cuando alguien decide alejarse o no seguir el guión impuesto por el sistema. Su silenciosa retirada se convirtió en un testimonio de la precariedad emocional que enfrentan muchos artistas, especialmente mujeres, que, aunque tengan el rostro más bello o el talento más evidente, siguen siendo descartables cuando dejan de encajar en la maquinaria de la fama.
La polémica surge a preguntarse si realmente fue olvido o si hubo una especie de represalia implícita por no ceder al control absoluto del medio, por no alimentar el ciclo de exposición constante, por elegir la privacidad sobre la explotación de su imagen. En definitiva, la rapidez con que la industria olvidó a Alicia Bonet no solo refleja la fugacidad del éxito, sino también un sistema que consume y desecha, que convierte a los ídolos en recuerdos y a los rostros más bellos en fantasmas de un tiempo que ya no interesa. Número 19. Su retiro ocultó secretos de la industria. Alicia Bonet se convirtió en uno de los rostros perdidos más comentados de la televisión mexicana, y su ausencia dejó un vacío que todavía genera especulación, nostalgia y controversia. Durante años, su imagen se mantuvo intacta en la memoria colectiva, la joven hermosa, talentosa y promesa del entretenimiento que, por razones nunca totalmente explicadas, desapareció de los reflectores de manera abrupta y silenciosa. Para algunos, su retiro fue un acto de valentía, un intento de proteger su vida privada y alejarse de una industria que consumía y desechaba a sus figuras con rapidez. Para otros, sin embargo, su desaparición se percibió como una traición al público que la adoraba y que esperaba verla consolidar una carrera estelar. La polémica creció cuando se observó que su nombre seguía siendo recordado y comentado décadas después, lo que llevó a muchos a preguntarse si su retiro fue realmente voluntario o si hubo presiones, desilusiones o conflictos detrás de cámaras que la empujaron al silencio. Los medios y fanáticos comenzaron a reconstruir su historia, examinando cada aparición, cada entrevista y cada pausa en su carrera, mientras rumores sobre desavenencias profesionales, limitaciones de roles y tensiones personales llenaban las páginas de revistas y foros en línea. El hecho de que Alicia Bonet haya optado por desaparecer del radar público convirtió su rostro en un enigma casi mítico. La combinación de belleza, talento y misterio creó un aura de leyenda que pocos pudieron comprender. Así, su nombre no solo permanece vivo en la memoria de los televidentes, sino que también sigue provocando debates sobre cómo la industria del entretenimiento trata a sus artistas, cómo se valora la fama y qué precio tiene la autonomía personal. Ser uno de los rostros perdidos no es simplemente desaparecer, sino desafiar las expectativas, reescribir la narrativa de la propia vida, de manera irónica, mantenerse relevante incluso en la sombra. Número 20. Rumores de sabotaje profesional truncaron su carrera. Muchos especularon que Alicia Bonet abandonó la fama no simplemente por cansancio o por deseo de privacidad, sino debido a heridas emocionales profundas y no resueltas que la acompañaron desde sus primeros años en la televisión. Su ascenso precoz al estrellato la colocó en un mundo donde la belleza era moneda de cambio y la exigencia de perfección era inhumana, y con el paso del tiempo esas expectativas se convirtieron en cadenas invisibles que limitaban su libertad y su bienestar. Algunos críticos y medios insinuaron que cada paso que daba estaba calculado para mantener una imagen, mientras que otros, más empáticos, reconocieron el desgaste emocional que implica vivir bajo un constante escrutinio público, donde cualquier error es magnificado y cualquier decisión personal se convierte en escándalo. Su divorcio de Jaime Garza, un proceso mediático intenso y doloroso, fue señalado por muchos como un detonante de su retiro, dejando entrever que la presión de mantener una fachada feliz y funcional frente a la audiencia podía ser incompatible con la sanidad emocional. Además, los rumores sobre conflictos con productores, limitaciones creativas y la sensación de no poder controlar su propia narrativa artística alimentaron la idea de que su alejamiento no fue opcional sino casi necesario, un acto de supervivencia frente a un sistema que devora sus talentos sin pedir permiso. Los que la admiraban interpretaron su silencio como una decisión valiente, un intento de reconstruirse lejos de las cámaras, mientras que los escépticos lo vieron como un retiro estratégico, quizás incluso un intento de mantener relevancia futura mediante misterio. Lo cierto es que, décadas después, Alicia Bonet sigue siendo un enigma, un rostro recordado con nostalgia, cuya retirada refleja tanto las grietas ocultas detrás de la fama como la intensidad de un entorno que pocas veces permite que la vulnerabilidad femenina se exprese sin juicio, convirtiendo su historia en un relato que mezcla admiración, polémica y un dejo inquietante de lo que significa pagar el precio de ser perfecta ante todos. Número 21. La industria premiaba la apariencia por encima del talento. Muchos aseguran que Alicia Bonet jamás soportó el ritmo tóxico del ambiente artístico, un mundo donde la belleza era moneda de cambio. Las decisiones eran impuestas y cada error podía convertirse en escándalo mediático. Para ella, la fama no fue un premio, sino una jaula dorada que la obligaba a cumplir horarios interminables, posar para cámaras, someterse a críticas constantes y competir con otras actrices que, al igual que ella, eran evaluadas por su aspecto más que por su talento. Se dice que la presión de mantener una imagen perfecta la agotaba física y emocionalmente,
y que la exigencia de ser siempre dulce, correcta y disponible ante el público se convirtió en un peso insoportable. Mientras muchos jóvenes veían la televisión como un escenario de sueños, para Alicia era un campo de batalla donde cada gesto era observado, cada palabra era juzgada y cada sonrisa era medida por los estándares de un público que no toleraba imperfecciones. Su retiro silencioso y deliberado fue interpretado por algunos como una traición, pero en realidad fue un acto de supervivencia. Alejarse de un sistema que devora sus figuras, que convierte la creatividad en mercancía y que premia la sumisión sobre la autenticidad. El ambiente artístico, con su ritmo frenético y sus expectativas irreales, no dejaba espacio para la vulnerabilidad. Allí, el desgaste emocional se disfrazaba de glamour y el estrés se enmascaraba con aplausos. Alicia, según testimonios cercanos, comprendió que seguir en ese ciclo habría significado perder no solo su tranquilidad, sino también su esencia. Por eso, su desaparición de la televisión no fue casualidad ni silencio voluntario ante los fans, sino una decisión radical de proteger su salud, su identidad y su bienestar emocional. Y es precisamente este enfrentamiento silencioso contra un sistema despiadado lo que convierte su historia en un ejemplo polémico de cómo incluso los rostros más bellos y admirados pueden quebrarse frente a la maquinaria implacable del espectáculo. Número 22. Su silencio alimentó teorías y controversias. Alicia Bonet se convirtió en un misterio que todavía hoy provoca debates entre los aficionados de la televisión mexicana. Nunca desmintió los rumores que circulaban sobre su vida personal, nunca explicó los motivos de su retirada y jamás reclamó por el trato que recibió en los medios o en la industria. Simplemente desapareció del foco como si su carrera y su rostro impecable pudieran evaporarse sin dejar rastro. Esta decisión, para algunos, fue un acto de dignidad y autonomía. Retirarse en silencio de un mundo que la había cosificado desde adolescente, que había priorizado su belleza por encima de su talento y que nunca le permitió crecer más allá del estereotipo de rostro perfecto. Para otros, sin embargo, su desaparición se interpretó como abandono, un gesto que alimentó teorías conspirativas y críticas despiadadas, señalándola como alguien que huyó de la fama y de las responsabilidades de su legado artístico. La polémica se intensifica porque, en un entorno donde la comunicación y la presencia mediática son esenciales para mantener relevancia, su silencio se volvió un arma de doble filo. Nadie sabe realmente qué pasó, lo que provoca que cada rumor, cada especulación y cada interpretación se multiplique sin control. Su ausencia activa la fascinación y la crítica al mismo tiempo, dejando a la audiencia con preguntas que nunca serán respondidas y transformando su retiro en un acto tan emblemático como su propia carrera. La verdad es que Alicia Bonet eligió no dar explicaciones, rompiendo con la expectativa de que las figuras públicas deben siempre justificarse, y al hacerlo, demostró que incluso los íconos más admirados pueden desaparecer sin previo aviso, dejando que la memoria y la nostalgia hagan el resto, mientras su imagen sigue flotando en la mente del público como un fantasma de lo que fue, de lo que pudo haber sido. Número 23. El éxito la convirtió en prisionera de su propia imagen. Hoy, Alicia Bonet vive una vida discreta, privada, completamente alejada del espectáculo, y esa decisión que muchos consideraron un acto de prudencia o autocuidado para otros fue vista como una retirada dramática, casi como un abandono del mundo que la vio nacer como ícono de belleza y talento. La actriz que en los años 70 deslumbraba con su rostro angelical y sus interpretaciones cautivadoras decidió apagar los reflectores y desaparecer de la memoria pública, lo que generó todo tipo de especulaciones. Hubo quienes aseguraron que su alejamiento fue consecuencia de heridas emocionales irreparables. Otros afirmaron que se trataba de un rechazo deliberado a una industria que explotaba su imagen sin reconocer su valor como persona. Su silencio ante la prensa y su nula participación en homenajes, reencuentros o entrevistas oficiales fueron interpretados por muchos como un gesto de soberbia, de desdén hacia quienes la habían aclamado, mientras que otros lo vieron como una forma de protegerse, de reclamar un espacio propio que jamás había tenido durante su carrera. La polémica se intensifica cuando se recuerda que Alicia podía haber continuado en el cine y la televisión con papeles importantes, pero eligió renunciar a la fama, negándose a ser objeto de la mirada pública y de las expectativas interminables de un público que solo valoraba su belleza y su imagen, no su humanidad. Hoy, su vida privada es un enigma. Pocos saben de sus rutinas, de sus proyectos o de su bienestar emocional, y eso ha generado una fascinación silenciosa, un misterio que alimenta rumores y análisis, convirtiéndola en un personaje que sigue siendo estudiado por críticos, fans y curiosos, aun cuando ella no busca protagonismo alguno. Su desaparición de los reflectores no es solo un acto personal, sino un golpe a una industria que cree poseer a quienes admira, y demuestra que incluso los íconos más venerados pueden decir basta y reclamar la intimidad que la fama alguna vez les negó. Número 24.
un abandono de su público y colegas. La historia de Alicia Bonet sigue siendo un enigma para la televisión mexicana y sus seguidores, un relato que combina belleza, talento y un destino interrumpido, dejando tras de sí una pregunta que persiste como un eco incómodo que habría sido si hubiera continuado. Su desaparición de los reflectores no solo sorprendió, sino que también generó debate sobre la naturaleza del éxito y la explotación del talento femenino en la industria. Algunos opinan que su retirada silenciosa fue una estrategia inteligente para preservar su legado y evitar que su imagen se desgastara en papeles mediocres o proyectos cuestionables, mientras que otros la ven como un ejemplo de las oportunidades perdidas y la manera en que la fama puede devorar incluso a quienes poseen el rostro más bello. La polémica se intensifica cuando se considera cuánto podría haber influido en la evolución de la televisión y el cine mexicano de haber permanecido activa, si sus talentos hubieran sido plenamente explorados y valorados. Por un lado, los nostálgicos la recuerdan con cariño, idealizando su paso fugaz como un destello de perfección que no podía durar. Por otro, los críticos sostienen que su retiro fue una decisión egoísta o temerosa, un abandono que dejó vacíos en producciones, audiencias y colegas. Más allá de juicios, lo cierto es que Alicia Bonet se convirtió en un símbolo de lo efímero y lo inalcanzable, un rostro que marcó una época y luego se desvaneció, provocando que la industria y el público se pregunten constantemente qué habría sido posible si esa joven estrella no hubiera decidido desaparecer. Su historia, envuelta en nostalgia y misterio, desafía la idea de que la fama es para siempre, recordando que incluso las figuras más prometedoras pueden elegir el silencio, dejando tras de sí un legado incompleto pero imborrable. Número 25. El rostro más bello que la televisión dejó ir en silencio. Para muchos, Alicia Bonet sigue siendo el rostro más bello que la televisión dejó ir en silencio, y esta afirmación no es una simple hipérbole, sino un reflejo de cómo la industria del entretenimiento consume y desecha a sus íconos más brillantes sin consideración alguna por su humanidad. Su desaparición de los reflectores no fue anunciada, no hubo despedida, no hubo homenajes que reconocieran su trayectoria. Simplemente, el público la vio desvanecerse y comenzó a preguntarse qué había sucedido con aquella joven que encarnaba la perfección estética y la inocencia televisiva de los años 70. Para unos, su silencio y su alejamiento son prueba de que el sistema es despiadado. Una vez que no cumple con las expectativas de rating, juventud y glamour, incluso los rostros más admirados se vuelven invisibles. Para otros, su ausencia es casi un misterio romántico, un enigma que alimenta la nostalgia y la idealización. Se convirtió en la mujer que todos recordamos, pero que nadie volvió a ver, y así su imagen quedó congelada, inalterable, como un fantasma que el tiempo no puede borrar. Lo polémico de esta afirmación es que, detrás del halago, se esconde una crítica implícita a la forma en que la televisión y los medios manipulan la fama, construyen ídolos y luego los olvidan cuando dejan de ser útiles. Alicia Bonet, entonces, no es solo un rostro bello. Es un símbolo de lo que la industria espera de sus figuras femeninas, de la exigencia de juventud eterna, de disponibilidad emocional y profesional, y del precio de ser demasiado perfecta para un mundo que no sabe cómo manejar la grandeza silenciosa. Su legado, aunque discreto, incomoda porque revela que la belleza y el talento no siempre garantizan reconocimiento, y que a veces el silencio de quien se retira habla más fuerte que cualquier aplauso o titular. En definitiva, Alicia Bonet sigue siendo admirada, criticada y evocada, no por lo que hizo en pantalla, sino por lo que decidió no mostrar y por la manera en que dejó que su figura se convirtiera en mito, un rostro que la televisión dejó ir, pero que nadie ha logrado olvidar. Y llegamos al final del video. La historia de Alicia Bonet nos muestra que la fama y la belleza no siempre garantizan felicidad ni reconocimiento duradero. Su retiro silencioso de los reflectores revela la presión extrema que la industria del entretenimiento ejerce sobre sus figuras femeninas, exigiendo juventud, disponibilidad y perfección constante. Su decisión de alejarse no fue un capricho, sino un acto de valentía y de protección hacia sí misma y su familia, aunque para muchos resultó incomprensible o incluso polémico. La televisión que la aclamó la olvidó rápidamente, y su imagen quedó congelada en la memoria colectiva como un ícono de lo que pudo ser y no fue, un símbolo de los sacrificios invisibles detrás del glamour. Alicia Bonet sigue siendo recordada con admiración, nostalgia y debate. Algunos la ven como víctima del sistema, otros como una mujer que decidió tomar el control de su vida cuando ya no soportaba las exigencias externas. Su legado nos deja una lección incómoda pero poderosa: la fama es efímera, y a veces el silencio habla más fuerte que los aplausos. Si este video te hizo reflexionar, deja tu me gusta, comenta cuál dato te impactó más y suscríbete para seguir descubriendo historias que los medios prefieren mantener en la sombra. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan siendo contadas y que figuras como Alicia Bonet no sean olvidadas por completo.